vamos ya con nuestra primera entrevista. Tenemos aquí en el plató de Córdoba TV a Rocío de la Mata y a Pepe de la Mata, a quienes damos ya la bienvenida y los buenos días. Bienvenidos a Córdoba TV. Hola. Rocío de la Mata, que es la responsable del área sociocultural, y Pepe de la Mata, responsable de cooperación de la Asociación Cultural y Organización No Gubernamental por África, LENKE. Bueno, LENKE, que para empezar, ¿verdad?, es el árbol musical, ¿no?, por antonomasia en África, y es que la música, la danza y los cantos tradicionales, la expresión artística, en una palabra, la cultura, pues bueno, son un puente, un vehículo de conocimiento, de entendimiento entre civilizaciones, un puente, podríamos decir, hacia África, ¿no? Eso se trata un poco, ¿no? Uh-huh. Comenzamos un poco con el objetivo de acercarnos, ¿no?, a este continente tan cercano, ¿no? Uh-huh. Tan lejano también algunas veces, y bueno, a través de este puente artístico pues pretendemos nosotros llegar a conocerlo mejor y también traernos desde allí, ¿no?, un poquito la cultura aquí a nuestra ciudad. Uh-huh. Bueno, esta historia comenzaba pues con un grupo de personas que uníais esfuerzos, ¿verdad?, todos de forma absolutamente voluntaria. Y bueno, la primera pregunta que nos suscita es ¿por qué África? Bien, pues yo creo que cada uno estábamos envueltos en un proyecto concreto. El origen de la asociación, de hecho, era un grupo de música y danza africana, sí, LENKE, que ya llevaba unos años trabajando en este tema. Entonces, llegó un momento en el que, bueno, pensamos que el grupo no era suficiente para difundir y promover la cultura africana aquí en Córdoba. Entonces, en mi caso, por ejemplo, concreto, yo en ese momento estaba pensando en, digamos, involucrarme en algún proyecto de cooperación, con lo cual fuimos aunando esfuerzos y de alguna manera, bueno, aprovechando ese impulso que ya traía el grupo, pues nació la asociación como tal. Entonces, bueno, desde distintos ámbitos, ¿no?, pues todos de alguna manera estábamos envueltos o empapados por la cultura africana, con lo cual, bueno, pues así se creó, ¿no? Un trabajo que se desarrolla a dos bandas, la divulgación aquí y la cooperación para el desarrollo allí, ¿verdad? Desde aquí, digamos, la tarea fundamental es la sensibilización, ¿no?, a través fundamentalmente de la música y la danza, y también hablamos un poquito de las máscaras, ¿no?, que entre las tres cosas, ¿no?, se entiende un poco, ¿no?, el sentido de esto, ¿no? Y bueno, por otra parte, ¿no? Sí, nosotros realmente cuando se habla de cultura africana, un término, ¿no?, son dos términos que tienen tanta riqueza, ¿no?, que realmente hay que concretar un poquito y profundizar. Claro. En concreto, al hilo de lo que dice Rocío, nosotros, bueno, nuestras músicas son de la parte de África occidental, ¿no?, la África negra, ¿no?, que es la que compone algunos países por debajo del Sahel, ¿no? Entonces ahí se encuentran Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Conakry. Son un grupo de países que, bueno, realmente llevan en su tradición este tipo de percusiones y de danzas, ¿no? Bueno, es un poco lo que nosotros venimos trabajando, ¿no?, estos países en concreto, porque África da para mucho. En el caso del área de cooperación tenemos en Fada en Gurma, que es una zona en la capital de la región del este de Burkina Faso. Entonces tenemos allí un proyecto que en concreto es un centro de promoción para la mujer, y bueno, venimos desarrollando desde el año pasado y esperamos terminarlo en este año. Con el apoyo de nuestra contraparte. Tenemos allí una asociación, se llama Tierra y Percusión, sí, con la cual trabajamos, y bueno,
bueno, la verdad que es un proyecto bonito donde se le pretende dotar de un espacio de encuentro y de reunión a la mujer y bueno, y que pongan en marcha ellas mismas, ¿no? Algunas iniciativas que bueno, que se vean como algo necesario, ¿no? Que realmente son muchas, ¿no? La formación, la posibilidad de emprender con algún tipo de actividad económica, ¿no? La verdad es que la figura de la mujer en África, bueno, está muy encerrada por la tradición, un poco no termina de romper con esos miedos, ¿no? Y esos... Entonces, bueno, simplemente vamos a tratar de, una vez terminemos este centro, pues aportar, ¿no? un espacio para que la mujer pueda desarrollarse en todos sus aspectos, ¿no? Como emprendedora, como mujer, como esposa, y bueno, y ahí estamos. De aquí extraemos, bueno, dos constantes del ENKE. Por un lado, esa necesidad de que sean pues los propios ciudadanos, ¿no? Los que realmente se desarrollen, evolucionen. Vosotros sois una especie ahí de vehículo, ¿verdad? Queréis ser una especie de conducto, y por otro la perspectiva de género, ¿no? De hecho, en los comienzos está ese espectáculo formado en su mayoría por mujeres, ¿no? Se demanda, ¿no? que por fin pongamos sobre la mesa pues la importancia de en esta sociedad, curiosamente, incluso en el esfuerzo físico de la mujer, que lo es absolutamente todo, ¿no? Podríamos decir. Todavía más en África, ¿no? Que son muy reconocidas en las comunidades porque ellas desempeñan todos los papeles, los más importantes, ¿no? Pero aún así, ¿no? Siempre tienen la última palabra, entonces un poco ahí... Sí, efectivamente es un proyecto de género, pero realmente cuando hablamos de género nosotros por lo menos lo interpretamos como que el Estado o el estatus de la mujer siempre lo referenciamos al del hombre, ¿no? Es un poco como esa referencia, y entonces es como algo relativo, ¿no? Cuando trata los problemas y las necesidades y las inquietudes de las mujeres, es como algo relativo. Entonces nosotros desde un principio hemos preferido descubrir el potencial que tiene la mujer en todas sus facetas de la vida y tratar de analizar y de ver cómo podemos apoyar nosotros el poder desarrollar todo ese potencial, ¿no? No es que no nos interese, digamos, cuál es el estatus social, ¿no? Del hombre, ¿no? Bueno, está ahí, pero nos interesa más centrarnos, focalizar el tema de género en la propia mujer, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, nosotros que hemos descubierto un punto fuerte, que es el intercambio cultural que estamos teniendo con ellos. La verdad es que para nosotros eso ha sido un descubrimiento. Claro, el enriquecimiento es recíproco. Es mutuo, efectivamente. Nosotros, bueno, aterrizamos por allí, ¿no? y tratamos siempre del respeto, pues, aumentar nuestros conocimientos de la cultura de ellos, pero es algo recíproco. Ellos también tienen ese interés y esas ganas por conocer un poco, vamos, en concreto yo he hablado mucho con ellos sobre Córdoba, ¿no? Ellos quieren descubrir un poquito Córdoba ¿no? y un poco cuál es nuestra cultura también, ¿no? Entonces eso es un punto fuerte de este tipo de trabajo, ¿no? En vuestra andadura, pues bueno, determinante, ¿no? Ese primer viaje como cooperantes a Burkina Faso, ¿no? Y esa memoria que además podemos encontrar en la propia página web, en la cual, pues bueno, descubrimos que hacéis toda una labor, no solo de conocimientos, sino, bueno, también poner ya las bases, ¿no? Una lista, un inventario de las propuestas, las mejoras y también lo que os lleváis, ¿no? Como decimos. De hecho, es muy importante, lo decíamos antes, el trabajo que hace el ENKE en cuanto a esa conciencia, y esto se desarrolla también mucho en centros de educación primaria y secundaria, ¿no? Y ahí los chavales y las chavalas pues disfrutan muchísimo, incluso pues probándose, ¿no? la ropa y conociendo la manera que tienen de vivir allí, ¿no? La verdad que durante todo este curso, ¿no? académico hemos tenido la suerte de estar en muchísimos centros, cosa que no nos esperábamos porque ha tenido mucha aceptación.
y aparte de que ha sido muy divertido, pues para nosotros el hecho de que puedan tener contacto con este tipo de instrumentos, de tocarlos, de sentir el ritmo, de bailar, de producir sus máscaras que ellos mismos crean, de forma pues muy divertida. Aparte, pues casi todavía más importante no es la pequeña sensibilización que hacemos, ¿no? Que ellos sientan que África está ahí con una cara, ¿no? Oscura un poco, ¿no? de enfermedades y demás que ellos ya conocen, pero que también sean conscientes de que tienen que tener bueno, nosotros les sugerimos, ¿no? que busquen también un poco la otra cara más positiva de África, ya que es tan rica en muchas cosas que nosotros desconocemos, y un poco le incitamos a que busquen ahí, descubran y la admiren y respeten como nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad que esta tarea pues está siendo bastante satisfactoria. Bastante gratificante, sí, la verdad que sí. Casi que, no sé, 800 niños ya conocen una canción que le hemos enseñado a todos, y no sé, la verdad que está bien. Esa horizontalidad, ¿no? Ese mirar sobre todo los más pequeños de igual a igual, ¿verdad? Hablamos a través de juegos dinámicos de discriminación, de inmigración, pero también, como decíais, de esa grandeza, ¿no? De la que se suele decir quizá poco, ¿no? Claro, efectivamente, la idea de que nos interesemos un poquito más libremente por indagar un poquito en otro tipo de información, ¿no? de medios, ¿no? que hablan de África en un contexto mucho más amplio y culturalmente mucho más rico, ¿no? Es que África es mucho más de lo que a nosotros habitualmente nos llega. Entonces, bueno, es simplemente despertar esa curiosidad que nosotros hace algún tiempo ya tuvimos, ¿no? y desde pequeñitos verlo como algo natural realmente. O sea, es que, repito lo que ha dicho Rocío, es que están aquí cerca, o sea, es que es tan desconocido para nosotros, pero realmente no está fundamentado, porque son pueblos, son territorios, países que están aquí al lado, con lo cual, bueno, pensamos que es bueno, ¿no? que abramos un poquito esa, ¿no? Además, porque pensamos que de estas culturas nosotros podemos enriquecernos mucho, ¿no? Y eso es lo que un poco les contamos a los chavales, que digamos, estamos ahí, ¿no? Nos interesa mucho, ellos son, ¿no? el futuro, y ellos deben un poco saber que su opinión cuenta, y el hecho de que sepan que hay otras culturas, ¿no? como estas, ¿no? de las que nos podemos enriquecer tanto en valores y en cosas que podemos, no sé, aprender, pues bueno, es importante, ¿no? que ellos lo sepan. Claro. Yo, por ejemplo, bueno, recojo las palabras que una y otra vez nuestro compañero Paco reproduce, ¿no? en sus talleres, ¿no? Y es que algo que tiene que tiene mucha importancia en la cultura africana es la participación, es el que nadie se queda ajeno cuando suena la música y la danza. En ese momento, en ese evento, ese ritual o esa celebración, nadie permanece aislado, sino que van apareciendo los hombres, las mujeres, los niños, todo el mundo participa de ese momento, con lo cual es un valor, como decía Rocío, que perfectamente lo podemos hacer nuestro, ¿no? En este momento, en esta etapa que bueno, que más que tender a compartir, tendemos a aislarnos, ¿no? Hemos tendido desgraciadamente un poquito a eso, ¿no? A aislarnos. Entonces, bueno, pues es algo muy positivo que podíamos hacer nuestro, ¿no? Pues sí. La música, la danza, el canto, pues bueno, una bisagra, un sinónimo de cultura en un sentido muy amplio, como decimos, mucho más que la representación en sí, todo lo que ello
genera, y bueno, esa integración de la que aquí también en Occidente también estamos muy faltos, ¿no? Es clave cuando hablamos más allá de esa concienciación infantil, también eso lo reivindicáis desde la página web, y creo que es acertado el compromiso histórico con África, ¿no? Yo creo que Occidente tiene que tomar una mayor conciencia de aquello que se dio en llamar la misión civilizadora, ¿no?, en su momento, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, la historia está ahí, ¿no? Y está claro que bueno, los objetivos de Occidente con África pues nunca han sido acertados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Realmente podemos ver que tampoco ha cambiado mucho la cosa, ¿no? En 200 años, no, la historia está ahí, y podemos llegar a esa conclusión, que en 200 años poco ha cambiado la actitud de Occidente con muchos países africanos. Bueno, hay algunos que están en distintos niveles económicos y sociales, ¿no? Pero bueno, realmente están pasando todavía cosas que parece que no tienen mucho sentido, ¿no?, en el siglo XXI. Pero bueno. Parece mentira, ¿no?, que este proceso se remonte al XVI, ¿verdad?, y que sigamos enquistados y mirando hacia otro lado también, ¿no?, siendo pues el continente hermano por antonomasia. Hablábamos antes de esa educación infantil, pero también Lenque trabaja muchísimo en todo tipo de actividades abiertas. Ahí tenemos esa Córdoba por África, ¿no? Estamos ahora mismo ya organizando el segundo encuentro este año, que lo organizamos con otra asociación por África, ¿verdad?, que es Casumay. Y bueno, pues pretendemos tener pues todavía más oferta para este segundo encuentro, que será también en junio seguramente. Y bueno, pues contaremos con una actividad de mañana, como el año pasado, un torneo de fubito, donde participan, bueno, varios equipos de aquí, de chicos locales de Córdoba, y luego tenemos ahí a los chicos africanos que conocemos ya de otros encuentros y otras cosas, que están ahí, y aparte pues precisamente con ellos queremos organizar la historia, les proponemos que estén ahí también con nosotros este año, también formen parte de la organización, ¿no? Y ya por la tarde, pues bueno, si todavía no está del todo cerrado, pero será como el año pasado, talleres de todo tipo y actuaciones, espectáculos que bueno, un poco ahí para todas las edades. Sí, además la fusión es absoluta, ¿verdad? Porque tenemos por un lado pues actividades más propias ya identitarias de Lenque, como la construcción de máscaras, ¿verdad? Pero también tenemos globoflexia, ¿no? Nos encontrábamos en esa primera edición, ¿no? Con lo cual pues hay un poquito para todos los gustos y pura fusión, ¿no? Sí, diversión. Y luego la jornada de tarde-noche, bueno, pues consiste, como ha dicho Rocío, en talleres, y luego es una jornada musical, ¿no?, la de la noche, ¿no?, donde bueno, el año pasado la verdad que fue todo un éxito, y además un privilegio poder contar con cantidad de grupos cordobeses, amigos que colaboran desinteresadamente, y que bueno, que desde aquí me gustaría agradecerles la participación, ¿no?, y el tiempo que dedicaron el año pasado a conseguir que entre todos, bueno, pues saliera adelante este evento, ¿no? Claro, importantísimo, sobre todo en momentos como los actuales, en los cuales la subsistencia de este tipo de organizaciones pues depende en grandísima medida de lo que se pueda, ¿no?, recaudar para seguir adelante, porque hablamos de un proyecto muy ambicioso, ¿verdad?, como decíamos, con esta dimensión del trabajo a nivel nacional, quiero decir, nuestra propia tierra, y por otro lado el ir poquito a poco dando pasos para crear unas infraestructuras allí, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, nosotros siempre tenemos que medir nuestras fuerzas, ¿no?, tener claro con qué recursos contamos, porque la disponibilidad de las personas, ¿no?, que estamos en esto, pues va variando, va fluctuando, ¿no? Unas veces nos podemos dedicar más tiempo, otras veces. Entonces, bueno, tratamos siempre de
de poner en marcha actividades y proyectos, pero siempre eso, teniendo claro con qué recursos contamos. Somos jóvenes como asociación, entonces también estamos aprendiendo y bueno, y allí en Burkina Faso pues nos gustaría poder seguir desarrollando muchas cosas más, ¿no? Porque la verdad es que es un país, como país, su gente son gente cordial, una sociedad que viven tranquilos, viven en paz. Si bien es verdad que bueno, el contexto, ¿no?, es un poco, ¿no?, con el resto de países con los que hace frontera, pues es hostil, siempre está ahí un poco, pero también son casos muy puntuales, ¿no?, como los de Mali recientemente. Realmente es un país que merece la pena descubrir y que bueno, que a nosotros nos ha enganchado, ¿verdad? Y bueno, esperamos poder continuar haciendo cosas allí, ¿no? Aparte que bueno, siempre aquí estamos dos, pero verdaderamente Lenque pues claro, es mucha gente y siempre, ¿no?, hay pues eso, disposición de toda la gente que tenemos alrededor, entonces al final las cosas cuestan mucho pero se consiguen gracias a esa colaboración de todo tipo de músicos, de mucha gente ahí, ¿no? Entonces bueno. Y por eso se va consiguiendo todo, ¿no? Decíais, somos una organización muy joven, efectivamente, pero ya se presentaba ese boletín número 0, ¿verdad?, de esa revista Lenque en soporte digital, o sea que vamos dando pasos sin prisa, pero sin pausa tampoco, ¿no? Sí. Efectivamente, ya estamos trabajando en el segundo boletín y bueno, es un canal más de información, ¿no? No somos profesionales de este sector, ¿no?, de la comunicación, pero bueno, nos lo planteamos y pensamos que era interesante, ¿no? Era otra vía más de informar un poquito y contar las cosas tal y como son, ¿no? Bueno. Igual que las exposiciones, ¿verdad?, que también las hacéis, hablábamos antes del entorno académico, ¿verdad? Ese soporte también es tremendamente válido y bueno, muy valioso, ¿no?, podríamos decir. Efectivamente, nosotros en el proyecto de FADA, nosotros estamos solamente desarrollando una pequeña parte, ¿no?, un pequeño proyecto dentro de otro que es mucho más. Sí. Entonces, hay muchos agentes en este proyecto que realmente se llama Casa de la Música de FADA, un centro sociocultural, como digo. Entonces nosotros estamos desarrollando la unidad de la mujer, pero intervienen muchas instituciones, ¿no? En Sevilla trabajamos con otra asociación, con la Universidad de Sevilla también estamos trabajando, y bueno, y dentro de ese proyecto, que es realmente un proyecto cultural, de promoción y de divulgación de la cultura, ¿no?, pues se desarrollan otros proyectos, satélites, por decirlo de alguna manera, y por ejemplo uno de ellos en el que hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades, pues ha sido una exposición reciente en Sevilla, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Bueno, en concreto ha sido una exposición sobre escultura en bronce de un artista de Burkina Faso, que tiene mucho prestigio allí en su país, y bueno, se ha prestado a colaborar con nosotros y a cedernos su exposición. La verdad que la exposición es una maravilla. Intentaremos estudiar las posibilidades de traerla aquí a Córdoba, porque la verdad es que yo he disfrutado mucho con esa exposición. Y bueno, y estamos tratando siempre pues de promover todo lo que esté a nuestro alcance. La verdad es que la cultura africana da para mucho, porque tiene mucha disciplina artística, bueno, musicales por supuesto, ¿no? Allí tienen tradición,
sobre todo quiero insistir en que es la parte occidental de África, porque tradicionalmente han sido regiones donde ha habido asentamientos, ¿vale? Con lo cual los asentamientos han permitido todo este tipo de desarrollo artístico, ¿no? y artesano, ¿no? Porque si viéramos, ¿no?, la historia de otros países del este, por ejemplo, han sido nómadas por tradición, con lo cual pues el ser nómada tiene unas implicaciones, ¿no? Difícilmente tú puedas ir fabricando y bueno, son culturas distintas, ¿no?, dentro del mismo continente. O sea, bueno, nosotros por poder desarrollar trabajos más concretos, pues estamos centrándonos en la parte de Occidente, ¿no?, la parte del África Occidental. Y es que tras ese viaje os encontrabais, bueno, para empezar, hablábamos antes de tierra y percusión, ¿verdad? Unos cursos que impartíais allí, os encontrabais con dificultades como el suministro de luz, bueno, la gestión de residuos, muchísimos problemas, ¿verdad?, que aquí nos parecen impensables, y la conciencia del occidental europeo quizás sea la de, bueno, pues sí, no hay dificultades, pero yo creo que hasta que no llegamos allí, ¿verdad?, no descubrimos hasta qué punto algo que nos parece esencial aquí, allí pues no se puede ni soñar, ¿no?, con ello. Me imagino que os habéis dado cuenta o habéis tomado total conciencia de que os queda muchísimo camino, ¿no?, muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Efectivamente, allí hay mucho por hacer. Desde que pisamos Burkina Faso por primera vez, pues automáticamente te impactan algunas situaciones, ¿no? Claro. Una de ellas es la de los residuos, ¿no? Realmente no hacen una recogida, no hay recogida de residuos, con lo cual a mí, por ejemplo, me impactó mucho la cantidad de bolsas de plástico que hay por todos lados, ¿no? Entonces, yo lo he hablado con ellos. Ellos no son capaces de un poco de ver la alarma que puede provocar eso, ¿no?, para nosotros, ¿no? Pero realmente zonas tan bellas como las zonas más remotas y rurales de Burkina Faso están llenas de, muchas veces hay zonas de mucho plástico, ¿no? Porque la bolsa de plástico es algo que está en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues hay mucho todavía por hacer. La gestión del agua, por ejemplo, en Burkina Faso, en concreto, no es un país extremadamente seco. De hecho, tiene una estación de lluvias que es buena, ¿no? Normalmente tienen años de lluvia en abundancia, pero ¿qué pasa? No son capaces de gestionarla. De momento no entiende la importancia de embalsar el agua, un poco de canalizarla hasta las viviendas, ¿no?, si es posible. Entonces, bueno, allí el agua es de pozo, hay pozos por allí, por todos sitios, ¿no? Y entonces pues la mujer es la que lleva esa carga y esa responsabilidad, se traslada a diario, ¿no?, como ya conocemos, por agua, y bueno, y entonces pues gran parte del tiempo en el día pues lo dedican un poco en ese contacto con el agua, ¿no?, en ese tipo de tareas domésticas, ¿no? Sí. A ello, pues bueno, le añadimos, os habéis encontrado con el fraude de la medicina tradicional, ¿verdad? Bueno, problemas evidentemente, carencias sanitarias a todos los niveles, y por supuesto también el analfabetismo, ¿no?, aquello de lo que hablamos tanto de que afecta totalmente a la infancia y además especialmente al ámbito femenino, ¿no? Sí, por ejemplo, Burkina Faso, no sé si fue en el 2007, 2008, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, redactó una ley, aprobó una ley que me parece muy positiva, y es que las niñas pudieran entrar en el sistema educativo de manera gratuita, porque allí la educación no es gratuita. Entonces, bueno, introducir esa ley, aprobar esa ley
con objeto de que las niñas, de promover que la niña no se quede en su casa apoyando a su madre, las tareas domésticas y tal, bueno, pues me pareció un paso importante. Claro. Realmente, efectivamente hay que superar una tasa de analfabetismo importante, pero a mí me ha gustado ver que los niños a diario van a colegios, a centros educativos, tienen unos horarios muy parecidos a los nuestros, con lo cual tienen una jornada escolar importante, y bueno, y eso es bueno, ¿no? Cuando detectas ese tipo de movimientos sociales y claro. tal, es muy positivo, pero por supuesto que queda mucho por superar todavía. Y bueno, y aquí lo expresamos, ¿verdad?, con el lenguaje de la música, este crisol de la cultura, de la historia africana. Bueno, vamos además a tener la ocasión, esto no lo hemos puesto solo aquí de atrecho, ¿verdad?, no es solo un adorno, sino que vamos a tener el lujazo de disfrutar de una muestra, ¿verdad?, una demostración de estas actuaciones, de estos espectáculos en concreto del grupo Lenque. Bueno, antes de irnos con esta actuación, yo os quiero preguntar, pues bueno, un poco cuáles son los retos de cara a los próximos meses de la asociación, cuáles son los compromisos y bueno, en qué momento vamos a tener la excusa perfecta para volver a llamaros y poder charlar con vosotros un ratito. Bueno, así de primera, lo que te comentábamos antes, ese encuentro. El encuentro en junio, pues nos encantaría poderos contaros más cosas cuando ya tengamos cerrado el programa, que la verdad es que tenemos intención de tener contar con la colaboración de gente, vamos, conocida, algunos entre los participantes, ¿no? Y bueno, y por supuesto seguir con el proyecto allí en Burkina, para el cual nos planteamos pues que no acaban nunca. O sea, nosotros claro, siempre vamos a querer, dentro de las posibilidades, claro, pero estás en contacto con ellos porque ya, claro, casi que a diario, ¿no? Mantenemos un contacto y queremos conocer aquello. Vamos, yo de hecho todavía no he estado allí, no he tenido la suerte y nos queda mucho por hacer. Entonces, bueno, no sé. Bueno, maravillosa esa ilusión, ¿verdad? Ese ímpetu y esas ganas de estar comenzando el camino siempre.